¿Cuál debería ser la actitud de una esposa que está viendo a su esposo ser quebrantado? ¿Por qué te hago esta pregunta a ti? Yo la pudiese responder desde mi punto de vista como mujer, pero es que quiero que tú como hombre les des eso a las mujeres que van a ver este episodio. Ya va, escúchame algo. Porque ¿qué pasa? Que las mujeres tendemos, como nosotras somos multiplicadoras, dadoras de vida, nosotras queremos ayudar, tenemos la maternidad a flor de piel, entonces nosotros sentimos que queremos rescatar todo el tiempo. Y yo he entendido con el Señor que aun cuando yo pueda tener la mejor intención, si yo intento meterme en el proceso que Dios está usando para quebrantarte a ti en algún área, entiendo que es un trato de Él contigo. Yo como esposa muchas veces he tenido que apartarme de ese proceso, pero no es fácil. ¿Cómo, o sea, qué consejo le darías? Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Confiados Podcast. Queremos invitarte a que te pongas cómodo porque vamos a estar haciendo el devocional, que lo estamos haciendo cada 2 semanas y de verdad que ha sido de mucha bendición y bueno, espero que siga haciéndolo para todo aquel que lo vea. Amén. Bueno, deseamos que esta palabra pues nos hable a todos. El Señor, un devocional es para nosotros poder reflexionar y entender que a través de esta palabra el Señor nos está queriendo transmitir, está queriendo llevar a nuestras vidas y por eso te animamos a que, al igual que nosotros, si tienes donde tomar notas y el Señor te da una palabra, pues apropiate de ella, por fe créela y vamos a juntos a aprender a ver qué tiene esta semana el devocional para nosotros. Sí, bueno, hoy vamos a estar utilizando el devocional de Incendiario de Itiel Arroyo. De verdad que es algo que a nosotros nos ha bendecido de gran manera y que queremos compartirlo con todas esas personas que están viendo Confiados Podcast. También invitarlo a que lo puedan adquirir en cualquier editorial online también, porque está en todos lados. Usualmente nosotros cuando lo compramos por Amazon y llega súper rápido, porque no solamente vas a hacerlo cada 2 semanas con nosotros, sino que tiene más de 40, pues son más 40 de 40 días, pero son más de 40 días porque tiene pausas y cosas así. Sí, muy y es de divertido. mucha bendición, así que queremos invitarte también que adquieras este devocional porque sé que Dios te va a hablar a través de este devocional. Así es, amor. Y el tema de esta semana que tomamos del devocional es: necesitas ser quebrantado. Y quiero que entendamos un poco lo que dice aquí. Voy a leer. Dice: deja de huir de los procesos dolorosos, por favor. Deja de ser un escapista. Necesitas esos procesos difíciles para ser formado, para llegar a ser quien Dios quiere que seas. No hay promesa sin proceso. Y nos da algunos ejemplos que me llaman mucho la atención porque dice: si la relación de pareja pasa por una crisis, se divorcian. Si en el trabajo exigen más rendimiento, dejan el puesto. Si en su iglesia local les corrigen, se marchan a otra comunidad. Es decir, se ha puesto de moda aprender a soltar, pero se habla poco de aprender a permanecer. Es decir, no salir corriendo cuando las cosas se ponen difíciles. Mira, eso que dijiste me gusta mucho porque yo creo que escuchándote hablar, esto de que ahora tenemos que aprender a soltar, si es de ti va a volver y todo ese tipo de cosas, y vamos a estar claros, en este tiempo eso está ok, eso está bien, y parece que tenemos que aprender a soltar, pero el aprender a soltar que está hablando aquí, el que el mundo habla, es aquel en donde tú te pones primero que todo el mundo, ¿verdad? Entonces cuando tú tienes que permanecer, tú estás poniendo a los demás primero que tú. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, porque eso trata con tu orgullo, trata con tu carne, porque ahí es lo normal. Yo creo que todo el mundo, cuando te miran feo, cuando estás en el trabajo y te alzan la voz, ya tú mismo ya te quieres cambiar, más si es en este país, por ejemplo, en Estados Unidos es muy fácil de cambiar de trabajo, pero nos habla muy poco de perseverar. Y yo creo que en un tiempo o en un mundo ahora donde perseverar no parece interesante, donde parece que estamos siendo como vieja escuela. Y esta semana el Señor me ha hablado mucho de lo antiguo, del tiempo de antes, que parece que estábamos atrasados, pero realmente vivíamos una vida muy diferente a la que nosotros estamos viviendo ahorita. Totalmente. Mira, yo mientras voy leyendo el devocional no puedo dejar de pensar en la paternidad, ¿no? Y la maternidad, primero como Dios nos enseña, pero me hace inmediatamente leyendo esto ir a mis hijos, ¿no? Y es porque creo que estamos en un mundo donde la incomodidad, nos estamos acostumbrando a que a la incomodidad debemos huirle, pero Dios no trabaja de esa forma. O
sea, definitivamente la Biblia lo dice la disciplina al momento de recibirla no es no da placer, no es gustosa, pero su fruto es un fruto que es bueno. Y pienso en los niños, ¿por qué? Porque como padre, obviamente, ¿quién quiere que su hijo pase un mal rato? Ninguno. Pero entendemos que cuando en esos procesos nosotros permitimos las incomodidades, algo crece en ellos. Ahora, si nosotros lo vemos con nuestros hijos y como padres muchas veces tenemos que aprender a soltarlos, no hablo descuidadamente, sino aprender a que ellos tienen que formar su carácter porque nosotros no los podemos tener en una burbuja, pues yo creo que nosotros cuando llegamos al Señor, así como dice aquí, estamos en una época donde la generación es todo suelta, si te incomoda, suelta, eso no es para ti. Cuando Dios dice todo lo contrario, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que Dios dice lo contrario? Porque si Dios habla de la familia y Dios habla del perdón y Dios habla de la restauración, ¿cómo es que este mismo Dios me va a decir que suelte mi matrimonio el primer problema? Y yo creo que como cristianos ahí es donde muchos caen en el error de no sé si es la voluntad de Dios, y definitivamente tenemos que aprender que aún en los procesos difíciles Dios nos manda a permanecer. Ahora, ¿dónde va a estar nuestra permanencia? Y quiero que leamos esto que dice: Dios aún tiene que quebrantar mucho para que nosotros le podamos ser útiles. Y ahí viene la pregunta, ¿quebrantar? Yo creo que a nadie le gusta ser quebrantado, porque quebrantar habla de romper algo, de que va a ser quizás doloroso, que va a cortar posiblemente. Yo pienso al quebrantar, no sé, me imagino una vasija, imagino que le dieron un golpe fuerte, ese golpe tuvo que doler y quedaron pedazos de eso. Ahora, entiendo que cuando Dios dice, yo veo a Dios también como al alfarero, como la Biblia lo menciona, me imagino ese alfarero agarrando las piecitas que quedaron de esa vasija quebrantada para hacer algo nuevo. Mira, dijiste el ejemplo de los niños, ¿no? Y creo que o cuando somos padres, que es muy poderoso. Pero tú pensaste en eso y me vino a la mente un recuerdo de cuando para ese tiempo era BlackBerry, que tuve mi primer BlackBerry y lo pagué con mi dinero. No saquen cuenta, por favor. No saquen cuenta de la edad, sí, es verdad. Y recuerdo que algo le pasó al teléfono y tuve que cambiarlo. Tuve que irlo a reparar. Okay. Y lo llevé a una tienda donde lo repararon y pues lo comenzaron a desconectar todo. Tenía como 2 millones de tornillitos y yo cada vez veía mi teléfono desarmado. En este caso podemos utilizarlo como quebrantado. Y yo verlo desde un punto de vista porque era mío, yo decía, esto nunca va a quedar igual, esto no puede quedar mejor. O sea, si a él se le tiene que olvidar un tornillo, algo se le va a olvidar y mi teléfono no va a ser igual, va a ser peor, no puede arreglarse. Okay. ¿Me entiendes? Porque creo que cuando estamos en el proceso del quebrantamiento, se nos olvida ver las cosas como Dios las ve. Amén. Se nos olvida ver las cosas con el lente de Dios. Amén. Para nosotros poder entender qué es lo que Dios está haciendo. Uh-huh. Y aunque yo tenga dudas, aunque tenga más preguntas que respuestas, hay algo que nosotros tenemos que hacer y es aprender a confiar. En ese momento yo tuve que decir al teléfono, bueno, por alguna razón lo traje aquí. Si se dañó, se dañó. Uh-huh. Pero lo mejor de todo, de cuando el quebrantamiento viene de parte del Señor, sabemos que al lugar donde nosotros vamos a llegar no puede ser uno mejor que el que Él tiene destinado para nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque lamentablemente los quebrantamientos son necesarios. Uh-huh. No queremos pasar por ellos y yo creo que ahí es donde está el error muchas veces de como seres humanos, como cristianos, le queremos huir al quebrantamiento por muchas razones. ¿Por qué? Porque nos toca pedir ayuda, uh-huh. Porque nos toca buscar al Señor en espíritu y en verdad, uh-huh. Porque nos toca poner al Señor primero en muchas áreas de nuestra vida. Y como tú lo decías, nosotros cuando podemos usar este proceso de quebrantamiento con nuestros hijos, cuando le quitamos algún juego, algo que no le agrada, pero que sabemos que es para bendecir su vida. Amén. El niño no quiere pasar por eso. Claro. Y hay resistencia. Yo creo que en medio de los quebrantamientos el tema está en que mientras más nos resistimos nosotros, pues más difícil se hace el proceso. Sí. Porque Dios, como es un Padre bueno, Dios no va a permitir que nosotros permanezcamos en actitudes o situaciones que al final nos alejan o nos apartan de Él. Entonces Él permite ese quebrantamiento con un propósito. Pero verlo o llegar, como tú dices, a ese nivel de entender que ese quebrantamiento tiene un propósito, muchas veces es un camino muy largo. Sí, bueno, esta semana mentoreando matrimonio, veíamos una pareja y le hablábamos como de poder nosotros, gloria a Dios, poderlo ver con el lente del Señor por el quebrantamiento que ellos pasaron y entender que Dios los quiere utilizar poderosamente en el área Amén. De los matrimonios
Y mientras estamos allí, mientras vivimos ese proceso, ¿verdad? Parece que no tiene sentido. Es que cuando lo queremos llevar en nuestra fuerza, es muy complicado, es muy difícil. Yo creo que a veces es más fácil abortar la misión y queremos abortar la misión. Y queremos, como quien dice, tenemos que aprender a soltar. Totalmente. Pero cuando vencemos, perseveramos, entendemos como que, wow, como nos ha pasado a nosotros, porque nosotros hemos pasado por ahí, ¿cuántos quebrantamientos nos hemos pasado tú y yo? Un montón. Y los pasaríamos una y otra vez. Claro, porque muchas veces sentimos que es lo que Dios nos necesita, graduarnos en esa área de ese quebrantamiento para nosotros ser de bendición para otras personas, porque el Señor nos utiliza como un trofeo de su poder a través de nosotros, no para que nosotros brillemos. Amén. Eso siempre hay que dejarlo claro, no es para que nosotros brillemos. Amén. Es para que brille el Señor, para que todo el mundo cuando te vea, ¿verdad? Porque muchas personas que ven este capítulo conocen nuestro proceso, tu proceso personal, porque tu quebrantamiento, mi quebrantamiento y nuestro quebrantamiento, y a la gente no le puede quedar dudas de que fue Dios que lo hizo. Amén. No hay duda. Estoy totalmente de acuerdo y eso me lleva a esta palabra que yo creo que es clara cuando dice Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y definitivamente esto habla de morir nosotros para que podamos ir a ese nivel de dar fruto. A mí me gusta mucho cuando la Biblia habla de nosotros como semillas, como árboles plantados, porque también la Biblia habla mucho del fruto. Pero es que no puede dar fruto si no hay un proceso de una semilla sembrada, que tiene que ser regada, que tiene que crecer. Creo que muchas veces nos enfocamos en el fruto, en la promesa, en lo que Dios va a hacer, pero no todos estamos dispuestos a pasar el proceso de quebrantar esa coraza que podemos tener, ese corazón herido, decirle al Señor, mira, después de aquí ya no sé qué va a pasar, métete tú en el asunto. Y el punto es que necesitamos ser quebrantados. Si Dios te entierra es porque te quiere promover. Qué duro, porque no es fácil entender esto. Pero honestamente a todos nos da miedo ser enterrados por Dios. En la oscura tierra las circunstancias difíciles, pero créeme, cuando Dios te procesa en la oscuridad, te está preparando para exponer tu fruto en público, lo que tú decías ahora mismo, claro, para el poder brillar. Ahora, ¿cómo es una persona quebrantada? Dilo tú en tus propias palabras antes de yo leerlo aquí que dice él, para ti, ¿qué es una persona quebrantada? Bueno, para mí, hablando de mi proceso, yo creo que es una persona vulnerable. Yo creo que una persona quebrantada vuelve al diseño original. Vuelve al lugar donde Dios ha creado esa persona para poder sembrar esa semilla que hace mucho tiempo atrás quería sembrar. Y por razones de nosotros, por nuestro libre albedrío, por querer hacer las cosas a nuestra manera, nunca se pudo sembrar esa semilla también porque no era el tiempo, ¿no? Pero yo creo que una persona quebrantada, yo creo que yo siempre lo he puesto como cuando pasaba por mi proceso, yo llegaba a un momento que decía, estoy tan abajo, ¿verdad? En el tema de las adicciones, he llegado tan fondo que yo creo que no puede haber un fondo más bajo que este. Okay. Digo yo cuando dije que, porque sí existe, ¿no? Claro. Pero cuando yo quise decirle, Señor, hazlo tú. Yo dije, después de aquí, más abajo no puede haber. Entonces, aquí no me queda más camino que seguir subiendo. Amén. Ahora, con el Señor es que nosotros lo vamos a hacer. Ok, dice aquí, ¿cómo es una persona quebrantada? Es una persona rendida a Dios, cuya alma se somete a la voluntad del Espíritu. Muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos actitudes y las debemos reconocer, orgullosos, manipuladores, vanidosos, lujuriosos. Todo esto, así somos sin el Señor. No hemos reconocido, estamos perdidos, esa es la realidad. Ahora, nosotros tenemos que entender que Dios no puede hacer mucho con un cristiano así. Por eso quiero decirte que lo mismo Él está contando aquí, que su padre le decía, cada vez que él cometía algo, le respondía, le decía, tú necesitas ser quebrantado. Con esa misma sonrisa que su papá se lo decía y que le molestaba, así mismo nosotros necesitamos, es como Dios diciéndote, obviamente Dios no lo dice, Dios nunca nos va a quebrantar para humillarnos ni nada por el estilo, sino diciendo, para ser útil para mí, aunque tú no lo puedas ver ahora, yo necesito pasarte por este proceso. Nuestra semilla debe ser enterrada, nuestro yo debe ser quebrado. Lo que estábamos hablando, el egoísmo, en lo que yo creo, lo que yo pienso, como yo quiero. Nuestro ego debe ser humillado y solo así se liberará el espíritu y nuestra vida se rendirá a la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros en medio de los procesos, esto me lleva a pensar
que muchas veces estamos tan metidos en nuestro ego, en nuestra manera de que las cosas tienen que ser de la forma en que nosotros lo tenemos en la cabeza, que no es hasta que somos quebrantados que vemos, como tú dices, estoy en el fondo, o sea, esto está mal, ¿qué peor de esto puedo estar? O que ya sentimos que las cosas se salen de nuestro control, que la estamos pasando muy mal, que entonces volteamos a decirle al Señor, ¿qué puedes hacer tú en medio de esto? Y yo creo que justo ahí es donde se da el clic con el Señor, porque Dios necesita un corazón que genuinamente le pueda decir, como yo hablaba hoy con alguien, le decía, mira, el tema con Dios no es saber cómo lo vamos a hacer, porque creo que a Dios le encanta cuando nosotros menos sabemos cómo lo vamos a hacer, pero le podemos decir, aquí donde yo no sé, aquí donde yo no puedo, tú lo puedes hacer. Y ese es el primer paso de nosotros, poder reconocer que mientras yo me niego a mí y le doy la oportunidad al Señor de que tome el control en cierta situación de mi vida específicamente que puedo estar viviendo, como tú dijiste, el resultado de eso es que voy a ir en aumento, porque la voluntad de Dios, si yo la entiendo, va a ser buena siempre para mí. Hay algo que tengo que decirlo porque es muy importante. Cuando somos cristianos creemos que muchas veces llegamos al Señor por un quebrantamiento, ¿verdad? Creo que la mayoría de las veces, no todos, ¿verdad? Pero un gran número va por un quebrantamiento. Yo creo que los quebrantamientos también tienen un proceso. Y el Señor siempre con su misericordia muchas veces sabe que nosotros nos vamos a apartar después de que pasemos esa prueba. Como quien dice. Pero cuando nosotros nos apartamos del Señor, ese quebrantamiento no ha terminado. Y viene por 2, o por 3, o por 10. Pero lo que quiero profundizar con esto es que cuando nosotros conocemos al Señor y entendemos, somos obedientes en el proceso del quebrantamiento, cuando nos toca dejar cosas atrás, matar nuestra carne, y pare de contar. Y nos graduamos de ese quebrantamiento, amamos el proceso de que cuando Dios nos quebranta. Nos encanta ser quebrantados por el Señor. Y eso es algo que yo siempre oro. En mi oración siempre está que el Señor pueda mostrarme aquello que no le agrada y que pueda quebrantarme en esas áreas donde yo necesito ser quebrantado. Amén. Porque muchas veces es un proceso de dependencia total del Señor que nosotros debemos, como quien dice, valga la redundancia, vamos a aprender a rendirnos a Él y saber que Él tiene un mejor comienzo para nosotros. Y es decir, muchas veces hay tantos planes, y tú y yo lo hemos vivido, tantos planes que hemos hecho, que lo queremos hacer a nuestra manera, y después vemos que Dios dice, no, mira, viene un quebrantamiento y después voy a desatar una bendición mayor para ustedes. Lo hemos vivido. Amén. Entonces es importante entender que como cristianos, en mi caso personal, amo los quebrantamientos de parte del Señor. Claro, pero para tú poder amar los quebrantamientos has tenido que pasar unos cuantos sí, totalmente, pero entender que también los quebrantamientos nos acercan muchísimo más al Señor. Exactamente. Nos hacen vivir como que sentimos que le estamos respirando en el cuello a Jesús. Sí, yo creo que esos tiempos de quebrantamientos a la vez son hermosos, aunque son difíciles. Sí. Son hermosos porque podemos entender el nivel de intimidad que podemos tener con Él cuando nos disponemos. Y ver cómo es un Dios de tanto detalle, que Él sabe darnos justo lo que nosotros necesitamos en esos tiempos de quebrantamiento para Él cumplir su voluntad. Ahora, lo importante en todo esto es entender que cuando estamos en el inicio del proceso de quebrantamiento, o cuando estás en medio del quebrantamiento, muchas veces vamos a tener 2 caminos. Uno es permanecer entendiendo que si Dios está permitiendo esto en mi vida, ¿verdad? Yo estoy haciendo mi parte de tratar de hacerlo lo mejor posible que Él me está pidiendo. Y eso lo decía nuestro pastor recientemente, obedécele a Dios, así sea molesta, obedécele. A Dios le agrada eso, la obediencia. Eso siempre es lo que he dicho. Sí. Pero está otro camino, que es cuando queremos nosotros meter nuestra mano para no sentir el dolor de lo que, sí, Señor, yo sé que esto es algo tuyo, pero ahí me meto yo buscando la forma de salirme rápido, o si es un proceso con otra persona, lo sabemos muchas veces dentro del matrimonio, los procesos que hemos visto, que hemos vivido también. Y es querer anestesiar nuestro dolor, disfrazar nuestro dolor para que pase rápido. Y la realidad de eso es que estamos huyendo de ese quebrantamiento y lo hacemos más largo. O sea, se vuelve el desierto más complicado. Quiero ir cerrando con esto que dice, Jesús te está llamando, ven a la cruz conmigo. O sea, crucificarnos con Él, entregarlo todo allí. No huyas de la cruz, no anestesies el dolor con cualquier droga que se te ofrezca. Enfrenta el quebranto y permanece en la oscuridad
que ahora te rodea, con la certeza que después de este proceso vendrá tu promesa. Poderoso, eso me encantó. Amén. Decías lo de cuando se vive en proceso en el matrimonio, o una mamá con un hijo, Exacto. o con un hermano, o con Relaciones amigos, familiares. Sí, relaciones sí. familiares. Y a veces entendemos o tenemos que entender que Dios está quebrantando a esa persona porque lo está llamando al encuentro. Amén. El quebrantamiento no es para romperte y dejarte roto. El quebrantamiento tiene un fruto que te va a llevar a un lugar diferente. Un fruto que la gente va a poder ver que Dios te ha graduado de algún proceso en tu vida. Y que esos procesos no solamente, yo siempre he dicho que los testimonios no son para uno solo. Los testimonios son para que todo aquel que esté alrededor de esa persona pueda ver la mano de Dios manifestada en esa persona. Amén. Entonces no podemos tenerle miedo a los quebrantamientos. Lo mejor de todo es que Dios nos ofrece la oportunidad de en el proceso de quebrantamiento el estar con nosotros. Amén. Y podernos sentir seguros aún Amén. en medio del quebrantamiento, sentirnos que estamos, que sentir el apoyo de su parte, sentir que, aunque sí, mira, hay algo que está sucediendo, yo puedo ver tu mano obrar a mi favor. Entonces, como le decía, es un proceso de dependencia total del Señor. Y el Señor, yo creo que es cuando pasamos por un quebrantamiento, no es que los otros son más fáciles, porque no hay quebrantamiento fácil, ¿no? Pero yo creo que nuestra fe se ensancha, crece. Amén. ¿Verdad? Porque a pesar de que pueda venir un quebrantamiento más fuerte, una prueba mucho más difícil, nosotros sabemos que hay un Dios mayor que cualquier gigante que se pueda poner enfrente de mí. Amén. Entonces sí, van a haber muchos temores, mucho miedo y muchas cosas, pero es un momento en donde nosotros decimos, ok, bueno, voy a hacer time, voy a hacer una pausa y entender que quien va conmigo es Jehová de los ejércitos, que no ha perdido ninguna batalla. Ok, yo te quiero hacer una pregunta antes de cerrar, Ok. porque creo que, o sea, hemos tratado mucho con esto y me gustaría que quede en este episodio. ¿Cuál debería ser la actitud de una esposa que está viendo a su esposo ser quebrantado? ¿Por qué te hago esta pregunta a ti? Yo la pudiese responder desde mi punto de vista como mujer, pero es que quiero que tú como hombre les des eso a las mujeres que van a ver este episodio. Ya va, escúchame algo. Porque ¿qué pasa? Que las mujeres tendemos, como nosotras somos multiplicadoras, dadoras de vida, nosotras queremos ayudar, tenemos la maternidad a flor de piel, entonces nosotros sentimos que queremos rescatar todo el tiempo. Y yo he entendido con el Señor que aun cuando yo pueda tener la mejor intención, si yo intento meterme en el proceso que Dios está usando para quebrantarte a ti en algún área, entiendo que es un trato de Él contigo. Yo como esposa muchas veces he tenido que apartarme de ese proceso, pero no es fácil. ¿Cómo, o sea, qué consejo le darías tú a una mujer que está en esa circunstancia, que está viendo a su esposo ser quebrantado y ella quiere anestesiar el dolor, ella quiere meterse en el proceso, pero definitivamente eso no va a ayudar? Bueno, voy a hacer lo más rápido posible. Uno, tenemos que entender que la mujer siempre le va a ser mucho más fácil a primera instancia ser dependiente del Señor, por diseño original del Señor. Nosotros los hombres nos cuesta más, es un poquito más difícil que ustedes las mujeres, pero aunque ustedes con ese instinto materno de querer resolverlo, ¿verdad? Muchas veces se convierte en piedra de tropiezo para nosotros. Y voy a utilizar como ejemplo nuestro proceso. Cuando nosotros estábamos en nuestro proceso, tú decías, si Leo se conecta con el Señor, hasta aquí llegó esto. Hasta aquí se acabó y vamos a comenzar de nuevo y todo bien y estamos en Alicia, en el país de la maravilla. Pero yo creo que también cuando vemos el quebrantamiento, lo que Dios está haciendo en otra persona, también puede impactar tu vida para mejor. Amén. Entonces, volviendo a la pregunta que me estás haciendo, el consejo que yo le podría dar a una mujer es que lo único que puede hacer por su esposo es orar. Okay. No hay mayor cosa que pueda hacer. ¿Por qué? Okay. Porque cuando nosotros no entendemos que estamos en un proceso de quebrantamiento, vamos a sentir que ustedes vienen a nosotros en nuestra contra, a señalarnos, a juzgarnos, a querer que me está pasando esto porque tú tienes la solución, y nosotros estamos en una posición de no entender que estamos en un quebrantamiento. Entonces, la mujer, lo mejor que puede hacer es orar por su esposo, y también ella entrar en un proceso de dependencia total del Señor. Amén. Porque no es solamente orar. Yo sé que es fácil cuando nosotros mandamos orar a alguien, mira, tienes que orar. Sí, es fácil decir a alguien que vaya a orar. Pero cuando nosotros hablamos de orar, es que realmente pueda rendir también esa situación al Señor.
Okay. Y decirle al Señor, mira, si tú también tienes que quebrantarme a mí por esto, pues vamos adelante, yo quiero hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque terminamos siendo un stop en lo que Dios quiere hacer en la vida de otro y terminamos siendo nosotros una piedra de tropiezo. Lo único que tú puedes hacer por tu esposo es orar. Okay. No hay otra cosa. Muchas veces tú le puedes dar un consejo y si él no está en la actitud correcta no lo va a recibir. Va a pensar que tú lo quieres controlar, que tú quieres tomar el control de su vida, que tú no quieres que él Sí, tiende a haber separación más bien en la... Tiende a haber desunión, sí, va a haber división. Exacto. Pero cuando tú oras por tu esposo, ¿verdad? Yo creo en un Dios que escucha mis oraciones. Amén. ¿Verdad? Y que no solamente son las mías, de todas las personas que realmente vaya con el corazón correcto al Señor, corazón rendido al Señor, va a escuchar su oración. Amén. Entonces, sí, a veces el proceso es largo para esa persona y para mí, ¿verdad? Escuchar, decir, wow, el Señor contestó mi oración, o oré hoy y ya mañana, el Señor lo puede hacer. Pero creo que aún en medio del tiempo de que está pasando, podemos tomar este quebrantamiento también a nuestro favor, o esta situación, o en este caso las mujeres a su favor, para también hacer crecer su fe y entender, ¿verdad?, que todo lo que ustedes quieran poner por encima de lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque sé que lo hacen con buena intención, porque esa es la realidad, lo hacen con una buena intención, muchas veces se convierte en un stop porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces es un tiempo de mi mejor consejo es oración en la mañana, oración. Amén. Porque es la única manera. De alguna u otra forma, a lo mejor me puedo estar equivocando, ¿no? Pero creo que de alguna u otra forma termina siendo diferente. Creo que, como te lo decía, hay desunión dentro de lo que está pasando. Genial, yo creo que eso es un consejo que varias aquí lo van a agradecer cuando lo puedan ver. Bueno, me ha encantado que podamos hacer este tiempo devocional. A mí me gusta. Son temas que nos llevan a reflexionar, que mientras hablamos, pues el Señor, yo creo que, como siempre lo decimos, no solamente es para ustedes. Sentí que estamos como tranquilitos, ¿no te parece? Bueno, así como quiso relax. El Señor que fuera este tema. Lo disfruté. Sí, yo también. Me encanta este devocional porque siempre me habla el Señor. Sí. Y yo creo que, bueno, es un buen regalo. Sí, queremos recomendarte nuevamente que puedas adquirir Incendiario de Itiel Arroyo. Como, bueno, yo sé que puede estar en todas las librerías, pero específicamente nosotros lo compramos por Amazon. Y es de mucha bendición, de verdad que como regalo, cada vez que nosotros podemos bendecir la vida de alguien a través de este devocional, ha incendiado su vida con el Señor, de verdad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Así que bueno, gracias por estar viendo este episodio de Confiados Podcast. Que si eres nuevo, queremos saludarte, queremos decirte bienvenido a esta familia de Confiados Podcast. Queremos invitarte también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas buscarnos en todas las plataformas digitales, que estamos como @confia_dos. Así es, ve a tu Instagram y nos vas a seguir por allá. Estamos poniendo contenido de valor, contenido que le habla a la familia, al matrimonio y que te acerca más a Dios. Así que yo sé que hay mucho por allí que te puede servir. Síguenos por allá, déjanos tus comentarios. ¿Qué te dijo Dios en este episodio? ¿Te habló el Señor? ¿Tú viste el consejo, mujeres? Si ustedes quieren que Él me siga respondiendo a los consejos, ustedes tienen que poner sí, ese consejo, yo necesitaba esa palabra, era lo que quería escuchar, lo que sea que Dios te haya dicho. Déjanos tu comentario y compártelo con otras personas que tú sepas que están buscando lo mismo que tú y que nosotros, y es una relación genuina, una relación de intimidad y estar cerca del Señor, porque sabemos que Él es la fuente de todo. Así que te esperamos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Dios te bendiga.